problema. Es muy largo lo que había escrito. Bueno, solo digo dos cosas, dos cositas de todo lo que había preparado. Es impresionante el poder tener hoy aquí a Javier Benayas. Es profesor titular de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene la tesis doctoral en el año 91 sobre paisaje y educación ambiental, evaluación de cambios de actitudes hacia el entorno, bajo la dirección del profesor Fernando González Bernaldez. Lleva trabajando pues, desde esos años, desde los 90, en la sostenibilidad de la universidad, impulsando diversos proyectos. También es presidente de la Asociación de Científicos del Medio Ambiente. Y bueno, muchísimas cosas más que pondremos al final en internet con todas las conclusiones de este material y en una publicación que vamos a hacer. Os lo pondré más despacio, pero bueno, también deciros que es investigador y que ha ido varias veces a la Antártida. Eso es lo que da envidia. Bueno, me encantó estar aquí. La verdad es que tuve la suerte de participar en las primeras jornadas en la granja de Pedernales, con lo cual, pues realmente la perspectiva, además quiero haceros también esa vuelta atrás, ¿no? Es decir, que quiero hacer un repaso no solamente del futuro, sino que siempre que uno tiene que hablar del futuro, uno tiene una historia, y tiene una historia que es muy importante analizar, porque esa historia es la que de alguna forma da pie a enfrentarnos al futuro de una forma totalmente diferente y sobre todo con mucha experiencia. Y desaprovechar esa experiencia es un gran error. Entonces, en ese sentido, mi intervención la voy a separar en tres partes. Primero una breve parte. No creo que haya nadie que todavía se parezca un poco como al primo de Rajoy, que tenga dudas de hacia dónde vamos, pero quiero hacer una pequeña referencia, por lo menos, al contexto hacia dónde nos dirigimos. Luego quiero hacer un análisis autocrítico, un análisis de perspectiva, de pasado, de qué es lo que hemos hecho o cuáles son los errores que hemos cometido, para luego enfrentarnos ya a lo que son las perspectivas de futuro. Es decir, que son un poquito las tres partes en las cuales voy a ir comentando lo que va a ser mi intervención. Los que me conocen, soy profesor de la universidad, pero siempre digo que, aunque me gusta dar clases y aunque también me gusta investigar, me gusta llevar lo que digo a la práctica. Entonces siempre he estado muy comprometido con la acción y con la acción en primera línea. Entonces lo vais a ver en las cosas que voy a ir comentando, porque creo que uno de los problemas que tenemos los profesores y desde la universidad es que muchas veces predicamos desde la teoría o predicamos desde lo ideal o lo que debería ser, y no podemos decir si realmente lo que debería ser realmente es posible. Entonces lo importante es llevarlo a la práctica y ver si funciona. Y de ahí es donde podemos aprender, y de ahí podemos decir a nuestros alumnos de que lo que estamos contando sirve para algo, porque si no, lo que estamos vendiendo es humo. Es decir, estamos vendiendo pues unos planteamientos y unas ideas que no sabemos si realmente pueden llegar a la práctica, ¿no? Entonces yo voy mezclando, es decir, un poquito pues, lo que es, si queréis, ideas o planteamientos con también casos prácticos o aplicaciones reales que hemos estado realizando, ¿no? Bueno, la verdad es una clase de ecología humana, es decir, cuando empiezo ya hablando a mis alumnos, pero yo creo que es importante, ¿no? Es importante para saber dónde estamos. Sabéis de que a lo largo de la historia de la especie humana sobre la Tierra hemos pasado por tres grandes etapas. Una primera etapa en la cual el hombre vivía pues, de lo que cazaba y de lo que iba pillando por el campo, es decir, que era un animal más, un poquito más habilidoso, pero de lo que iba comiendo. Posteriormente empezó a cultivar o a saber gestionar esos animales o esas plantas, y dio un salto para poder tener más recursos para poder sobrevivir y tener más descendencia, porque todos estos saltos lo que ha hecho es tener un incremento en el número de individuos de especie humana sobre la biosfera. Y por último, viene la época en la cual, por alguna forma, ya no solamente dependemos de nuestras manos o de nuestras fuerzas, sino que tenemos otros elementos que multiplican nuestra potencia de cambio y nuestra intervención en el medio. Es pues, toda la época industrial, en la cual pues, todavía seguimos inmersos. Claro, esto no os cuento nada nuevo, pero lo que ahora os voy a contar sí que seguramente os va a sorprender. Porque, si lo podéis ver,
en la primera etapa pasaron 50.000 generaciones, es decir, de padres a hijos. Es decir, si una generación es lo que vivimos en nuestra vida, pasaron 50.000 generaciones en la primera etapa. En la segunda etapa ya solamente fueron 400 generaciones. Pero es que en la última etapa apenas llevamos 10 generaciones. Es decir, que es que en lo que nosotros conocemos del mundo, llevamos en lo que es historia humana un tiempo relativamente pequeño. Pero no solamente eso. ¿Hay aquí alguien que ha nacido en el 58? Naciste en el 58. Yo también. ¿Cuántos habitantes había en la Tierra en ese momento? No me sabes decir. ¿Cuántos hay ahora? 7.000 millones. Bueno, pues cuando nacimos nosotros, había 3.000 millones. Es decir, que en una sola generación, todavía seguimos siendo generación, hemos pasado de 3.000 a 7.000. Es decir, que la presión que estamos sometiendo al planeta Tierra solamente por el número es increíble. Pero solamente de esas 8 o 10 generaciones que os decía, en la última, mirad el salto tan espectacular que hemos tenido. Pero no solamente eso. Es que nuestra capacidad de consumo, cuando nosotros nacimos, los túneles se hacían todavía con pico, pala y como mucho con cartucho de dinamita. Ahora no hay una capacidad de intervención y de alteración de ese medio que, vamos, es decir, está multiplicada por cientos desde los años 58. ¿Eso qué es lo que ha hecho? De que estemos consumiendo mucho más de lo que realmente es capaz de generar la Tierra. Es decir, desde el año aproximadamente 85 consumimos más de lo que la Tierra es capaz de generar anualmente. Si nosotros tuviéramos unos ahorros, o si nos jubilamos y tenemos unos ahorros y los metemos en el banco, si vivimos de los intereses estamos muy bien, pues seguimos teniendo capital. Pero si además de los intereses seguimos consumiendo capital, llegará un momento que nos vamos a quedar sin ahorros para seguir. Bueno, ahora mismo realmente la especie humana nos estamos convirtiendo como que se está consumiendo el capital que ha venido acumulándose durante muchísimo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? De que si nos estamos consumiendo el capital, nos estamos consumiendo los recursos de nuestros hijos y de nuestros nietos. De hecho, lo que Zygmunt Bauman decía es de que somos la generación que estamos viviendo mejor, porque estamos viviendo mejor que nuestros padres y nuestros abuelos y mejor que nuestros hijos y nuestros nietos. Por ese consumo de capital que no van a poder disfrutar en los próximos descendientes. Por lo tanto, la situación es insostenible. Es decir, la situación, por lo que os estoy contando, nos lleva un poco a esta frase que quizá habéis oído y que para mí es muy sintomática. Es decir, ¿en qué cabeza cabe que en un mundo que es finito pueda haber un crecimiento ilimitado o infinito? Pues eso, en cabeza de un marciano o de un economista que todavía pues siguen viendo que el mundo solamente puede funcionar si hay un crecimiento totalmente ilimitado a nivel económico. Lógicamente, el mundo y la sociedad en la que nos movemos está caduca. Este modelo no tiene futuro. Lo tenemos claro. Cuando hablaba todo el mundo de la crisis inmobiliaria y del boom inmobiliario, todo el mundo lo tenía claro, pero seguíamos en el boom inmobiliario. Ahora mismo estamos en el boom de la insostenibilidad, en el boom, igual que el crecimiento tan alocado de viviendas que ocurrió en nuestro país en los últimos años. Pues estamos igual. ¿Alguien lo para? No. ¿Alguien lo paró? No. Hasta que no nos pegamos el batacazo y nos pegamos la hostia, no nos daremos cuenta de que vamos por mal camino. Este escenario, pues lógicamente, si ha habido cultura de todo tipo, tendremos que generar otra cultura. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos. Es decir, puede ser para dentro de unos años, puede que sea para la siguiente generación. El problema es que cuando vienen los cambios no sabemos cuándo ocurren. Lo que sí que sabemos es que va a venir un cambio. Y que ese cambio tiene que ser a otra cosa distinta a la que estamos viviendo. ¿Y dónde va a estar esa cosa distinta a la que estamos viviendo? Pues de ahí viene un poquito por donde apuntamos algunos tiros que tienen que ver con la temática de la conferencia y con los que venimos aquí un poquito a ver y a trabajar, ¿no? Hasta aquí el contexto. Es decir, tenemos que producir cambios y ahora vamos a ver cómo podemos, hacia dónde tienen que ir esos cambios.
Pero antes os decía, esos cambios, sobre todo en el ámbito educativo, aquí nos une una cosa, que creemos que hay que producir cambios y que para ello tenemos que educar a la gente. Lo que nos une es de que los cambios, no vamos a poner bombas, no nos vamos a ir a hacer pues de misioneros de la causa, sino que creemos que el cambio tiene que ser un cambio con una estrategia educativa. Pero lo decía antes, es decir, pues tenemos una historia. ¿Alguien aquí estuvo en Sitges? Nadie de esto estuvo en Sitges. Bueno, Sitges fue ¿sí? ¿Has levantado alguien por él? Bien, genial. Ahora hay alguien más. Bueno, Sitges fue el inicio de la educación ambiental en España, fue en el año 83. Es decir, bueno, pues los que nos encontramos en aquel lugar, pues en un momento nos encontramos con mucha ilusión, pero era un momento también de cambio. Era un momento en el cual había muchísima entusiasmo por generar cosas nuevas. Y una de las cosas nuevas era la educación ambiental. Y desde entonces tenemos, fíjate, del 83 ahora ha llovido un poquito, ¿no? Es decir, tenemos unos cuantos años más y se han hecho muchísimas cosas. La cuestión clave, ¿hemos aprendido algo de todo eso que se está haciendo? ¿Nos estamos planteando ahora mismo la educación para el desarrollo sostenible y cogemos algo del bagaje que traemos durante estos 30 y tantos años? ¿O no? Entonces, antes de entrar hacia dónde tenemos que ir, me gustaría plantear de alguna forma que hemos aprendido o de alguna forma, es decir, cuáles son los errores que hemos cometido, porque estaría mal que vayamos a construir algo sobre los mismos errores que hemos venido teniendo durante estos 30 años, ¿no? Y para eso os pongo este librito, es decir, que no vais a encontrar, porque para mí fue un librito que me abrió los ojos. Es decir, esto es de un doctorando mío, un mexicano, hizo la tesis conmigo. Y uno cuando acaba de hacer la tesis de doctorado se libera, entonces cuando empieza a hacer lo que realmente le gusta, ¿no? Cuando ya ha demostrado de que puede hacer una tesis, entonces empieza a realmente hacer lo que más le apetece. Y Miguel Ángel Arias, lo que se le ocurrió fue entrevistar a 20 personas. 10 mexicanos y 10 de otros países, aunque éramos creo que casi 7 de España, preguntándoles que de alguna forma, es de hace 2 o 3 años el libro, lo que le hacía distintas preguntas, pero una de ellas era, es decir, ¿en qué nos hemos equivocado? Para que la educación ambiental no haya sido efectiva para producir los cambios que esperábamos que produjera. Entonces, claro, es decir, era la primera vez que yo veía que gente de nivel hacía verdadera autocrítica de alguna forma, cuáles eran los problemas de por qué no había funcionado esto de la educación ambiental. Antes de eso, me gustaría, cuando me han presentado, hice la tesis con Fernando González Bernaldez. Fernando González Bernaldez fue, aparte del catedrático con el que yo hice la tesis, fue yo creo que una persona pues, que apoyó a muerte el movimiento ecologista en su momento y que creó de alguna forma desde una institución universitaria un apoyo no solo a la educación ambiental. Él estaba justo en el ministerio como director general cuando se montó Sitges, lo montó él, sino que fue un impulsor clarísimo de todos los temas de educación ambiental durante toda su vida. Por desgracia murió joven y no le hemos podido tener mucho tiempo para que pudiera seguir con su labor, ¿no? Pero él asistió a Tbilisi, que fue en la primera reunión internacional de educación ambiental, y en la segunda, a la de Moscú. Y fue muy crítico con esa reunión de Moscú. Y por eso en esa revista de educación ambiental que había desde los años 90 se sacó un artículo que escribió él y este era el dibujito que acompañaba al artículo. Él lo firmó con un seudónimo, Ireneo Verde, en ese momento, ¿no? Entonces, él ha entresacado alguna de sus... Es decir, lo escribió en el 87, pero lo que escribió en el 87 no es válido totalmente en la actualidad. Es decir, que muchas de las cosas que él dijo en ese momento podríamos aplicarlas perfectamente en los errores o problemas. Él lo analizaba y hacía estas críticas hacia los organizadores de ese segundo Congreso de Educación Ambiental en Moscú. Pero muchas de ellas yo creo que se han mantenido en el tiempo, ¿no? No se hace balance de del camino realizado. Es decir, se había tenido Sitges, Tbilisi, se viene en Moscú, y no hay un análisis de lo que se ha conseguido o lo que se ha conseguido cambiar a través de todas las actuaciones.
Como vais a ver, para mí, y yo se lo digo mucho a los alumnos, es decir, uno puede aprender más de la crítica y de las equivocaciones que de los aciertos. Pero para eso tiene que tener una actitud verdaderamente de analizar esas equivocaciones. El planteamiento de no tener una estrategia para valorar cuáles son las cosas que hemos hecho, qué aspecto positivo o negativo, es de alguna forma una pérdida de información que es vital para nuestro aprendizaje. Lo segundo, sin un enfoque crítico y realista de los logros alcanzados. Tercero, no se propusieron estrategias. Ahora vamos a hablar mucho, a mí a veces me gusta hacer ciertos símiles con los ejércitos de algunas cosas, es decir, que un ejército que no tiene estrategia, pues al final es un desastre. Por alguna forma, si nosotros somos el ejército de los educadores ambientales, si no tenemos estrategia, lo que vamos abocado es a una pérdida de esfuerzos, una pérdida de llegar a los objetivos, de conquistar los objetivos, totalmente clarísima. De alguna forma, aunque en España ha habido momentos que sí ha habido procesos estratégicos, creo que se han ido perdiendo. Creo que la oportunidad que tenéis ahora de hacer este documento de estrategia es una oportunidad de intentar identificar cuáles son las prioridades y cuáles son las líneas de actuación para poder conseguir determinados objetivos. Falta de contraste entre la teoría y la práctica. Es decir, lo que antes os decía, muchas veces queremos hacer cosas, decimos y definimos objetivos muy ambiciosos, pero luego o no sabemos o no los ponemos en práctica. Hay una diferenciación muy distante entre lo que se dice y lo que se hace. Y ahora es ineludible de que eso no ocurre. Volveré sobre este tema que me parece también muy importante. No se presentaron ejemplos concretos de desarrollos prácticos que fueran atribuibles a la educación ambiental. Sí, también vamos a hablar. Cambios se producen muchos, pero esos cambios son debidos a estrategias educativas o son estrategias que aparecen o cambios que desaparecen por circunstancias históricas o por gestión o por otros factores que no es el educativo. Sí, queremos apostar por la educación ambiental, tenemos que identificar por qué determinadas estrategias de educación son efectivas para producir cambios. Y si no identificamos eso, pues al final o estamos repitiendo los mismos errores porque ahondamos en aplicar estrategias que no son eficaces. Entonces tenemos que identificar cuáles son más eficaces para poder realmente llegar a conseguir cambios. La postura crítica, ya en los años 80 decía que había que tener una postura crítica a los modelos desarrollistas. Es decir, que Fernando, es decir, en ese momento lo que yo antes he contado, es decir, ya estaba llamando la atención de que el modelo no va a ningún sitio. Por lo tanto, si no empezamos a producir otros modelos y a analizar que tenemos que producir este cambio, difícilmente vamos a ir por buen camino. Y fundamentalmente, es decir, el entusiasmo y la motivación. Quizás en las primeras etapas la gente, es decir, yo a mis alumnos les digo que esto de la educación ambiental se disfruta mucho, pero que como es muy vocacional y se disfruta mucho, tanto por la parte educativa como por la parte ambiental, es decir, que el educador lo disfruta y es vocacional y los ambientales también. ¿Qué es lo que ocurre cuando es doblemente más? Que nos pagan doblemente menos, con lo cual uno puede disfrutar mucho la vida de que no se tenga la educación ambiental. Ahora, no se va a hacer uno muy rico si se dedica a estos temas, ¿no? Y de alguna forma, el entusiasmo no puede faltar. Yo siempre les insisto, es decir, lo importante es que tengáis un trabajo que disfrutéis. Aunque luego dediquéis 15 horas al día a trabajar, pero que vais a estar disfrutando 15 horas. Si realmente hacéis algo sin vocación, sin interés y sin motivación, pues al final lo que vais a estar es malviviendo y aun ganando un buen sueldo, no vais a disfrutar de la vida. Y por eso, inicialmente había muchísima motivación en SITSES, pues yo creo que la gente que nos encontramos allí, realmente hubo una generación la que ha movido muchos temas en muchos sitios durante mucho tiempo y que ahora ya está desapareciendo. Creo que ahora se requiere que otras generaciones nuevas empiecen a coger el testigo de las nuevas dimensiones, ¿no? Y yo he añadido algunas más. Es decir, a estas que Fernando planteaba en el año 87, yo me he atrevido a añadir algunas más como estos puntos de reflexión que vamos a utilizar para construir el futuro. Por una parte, uno de los grandes problemas que hemos tenido en la educación ambiental es que al final
actuamos para convencer a los que ya estamos convencidos. Yo lo que antes os planteaba, no me puedo dedicar aquí a hablar mucho de la insostenibilidad del sistema. ¿Hay alguno que no esté convencido ya de que eso es así? Entonces, claro, si nosotros hacemos muchas actuaciones que la gente tiene que ir de forma voluntaria, ¿quién va de forma voluntaria a nuestros programas? Aquellos que ya previamente lo tienen clarísimo de que la cosa va por ahí. Entonces, al final, tenemos un círculo vicioso, en el cual llegamos a las personas que previamente ya hemos llegado y que lo que hacemos es, si ya están mojados, les mojamos doble o triple para que se empapen bien. Pero a los que realmente tenemos que dirigir nuestras acciones, pues pasan de nosotros y nosotros pasamos de ellos. Esto hay que cambiar. Es decir, la estrategia no es llegar a los convencidos, sino es llegar a los que realmente están creando los problemas de insostenibilidad. La prioridad a la hora de definir a quién tenemos que dirigir las acciones son aquellos que generan prioritariamente los principales. Obviamente, es mucho más fácil trabajar con un grupo de chavales, que además te lo van a agradecer en la mayoría de las ocasiones. Claro, si te vas a trabajar con empresarios o te vas a trabajar con cultivos o con determinados grupos de población que son más complicaditos, la estrategia educativa clásica no sirve. Por lo cual, las estrategias educativas las tenemos también que cambiar. No nos sirven ir a dar charlas. Ir a dar charlas está bien para estar entretenidos, pero luego para cambiar a la gente de cómo tenemos que implicarles en resolver problemas, no nos van a servir. Entonces, claro, mi amigo Guillermo Palomero, como se le conoce, que es el que lleva la Fundación Oso Pardo, dice, para crear escenarios viables para el oso hay que crear escenarios sociales viables. Es decir, que la población valore y se implique en la conservación del oso. Me dice, ¿y quién ha hecho más por eso en la corrida cantábrica? Mi hígado. ¿Por qué? Porque he tenido que tomar muchos vinos y muchas cervezas con todos los cazadores de todos los pueblos para intentar convencerle de lo importante que es el oso. Bueno, pues esta anécdota no es para deciros de que la educación tenemos que considerarlo en un enfoque y una mentalidad totalmente distinta a la concepción clásica. Si los destinatarios son destinatarios especiales y duros, necesitamos utilizar estrategias especiales, no sé si duras, pero especiales para poder llegar a ellos. El otro problema, ¿qué se hacía de educación ambiental? Pues el tema que estaba de moda, o el que estaba haciendo la escuela de al lado o el municipio de al lado. Pero realmente se hacía un diagnóstico de cuáles eran los problemas más importantes o más graves de la cercanía del individuo y se intentaba que ellos lo abordaran para plantear soluciones a esos problemas. A nivel de ocasiones no. Los problemas iban por un lado y la educación ambiental era por otro. Si queremos realmente resolver cosas, tenemos que identificar cuáles son los problemas de partida para trabajar con ellos, sean ambientales o sociales. Ya hablaremos del tema de educación ambiental y educación para la sostenibilidad. Lo dejo para el final. Tenemos dos componentes, es decir, lo ambiental y lo social. Entonces, tenemos que diagnosticar cuáles son los problemas para que la educación, y de alguna forma, intervenga en la resolución de esos problemas. Tercera, demasiada institucionalización. Quizá en el País Vasco habéis notado menos la crisis en el sector de la educación ambiental. Bueno, en el resto de España, pues si estimamos que había 25.000 educadores ambientales viviendo o malviviendo de la educación ambiental, con mucho entusiasmo, eso sí, ahora mismo, pues, probablemente, yo creo que dudosamente llegaremos a los 10.000. La crisis ha arrasado con la educación ambiental. Con profesionales que llevan 15 o 20 años trabajando en el mismo centro, con el mismo equipamiento, con el mismo programa. Y se han quedado en la calle. ¿Por qué? Porque no hemos dormido los laureles. Hemos dejado de que las instituciones coman toda la iniciativa y capacidad de sustento de la educación ambiental. Mientras que cuando estuvimos en Sitges, incluso en el segundo Congreso de Educación Ambiental en el 87 en Balsaín, el 70% de los programas que había en España de educación ambiental eran privados. Y cuando digo privados, no es la idea de empresa privada, era la idea de cooperativas, de profesores, de estudiantes, de biólogos, que consideraban que la educación ambiental era una forma de vida y que querían introducir cambios a través de esa educación ambiental. Pero había iniciativa personal y colectiva sobre este campo. ¿Qué es lo que ocurrió? La administración, municipios, comunidades autónomas, Estado en cierto nivel,
empezaron a tomar muchas iniciativas y a poner muchos fondos en el tema. Llegó un momento en el que algunas comunidades autónomas, el 90 o el 100% de los recursos que se ven en educación ambiental eran de la administración. Viene la crisis y no avisa. Pero claro, yo lo que le digo, si me avisa, dicen, mira, yo te voy a recortar un 10% cada año y te lo voy a dejar en el 50%. Pero si de un año para otro me lo dejan en el 50%, pues ya lo que haces es que no tengo capacidad de reacción. Y es lo que ha ocurrido. La educación ambiental, es decir, bueno, en Madrid los educadores ambientales es que lloraban por las esquinas, es decir, que la depresión que ha habido, es decir, cuando he planteado alguna vez hacer una reunión para ver si conseguíamos identificar cómo levantar cabeza y cómo ayudar para que la gente que se estaba quedando sin trabajo pudiera recuperarlo, me decían que ni locos, que no querían ya volver al tema de la educación ambiental y que querían cambiar de tema por un poco lo duro que ha sido, ¿no? Esto es una lección muy importante. De cara al futuro. Es decir, es cierto que las ONGs no dan mucha importancia a la educación ambiental en los últimos años sí están tomando un mayor protagonismo, que antes no lo tenían, pero socialmente no debemos perder que la iniciativa colectiva e individual, no solamente institucional, es fundamental para mantener los programas. Dispersión y desunión de los educadores ambientales. Los inicios fueron muy buenos. Yo creo que Sitges, Balsaín y Pamplona pues fueron tres momentos que permitieron que los educadores ambientales formaran estrategias y trabajaran conjuntamente, pero a partir del 2000 eso desapareció. Y cada colectivo ha ido haciendo la guerra por su cuenta. Vuelvo a lo mismo. Es un ejército dividido en el cual cada uno intenta abordarlo desde su perspectiva. El que trabaja en un espacio natural, desde su espacio natural. El que trabaja dentro de un colegio, desde su colegio. El que trabaja dentro de una granja escuela o de un equipamiento determinado, dentro de su equipamiento. Entonces, al final, lo que ha hecho es de que se ha atomizado y se ha perdido la visión de conjunto. Y sobre todo, esta capacidad de reflexionar. Es decir, ¿qué hemos hecho? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Y hacia dónde tenemos que tirar? Claro, con la crisis no ha habido capacidad. Es decir, cuando deberíamos haber reaccionado, no hemos tenido esa capacidad porque el batacazo ha sido tan fuerte que nos ha sido imposible el intentar hacer ese proceso de trabajo conjunto que ahora poco a poco se está recuperando. Hay comunidades autónomas que se están recuperando y que están abordándolo. Pero Castilla y León, de tener subvenciones de millones de euros para programas de educación ambiental, de un año para otro las quitaron. Es decir, de 1 millón o de 2 millones a 0. Es decir, imaginaros lo que es el batacazo para todas las personas que dependían de alguna forma de todas estas actividades. Otro de los grandes problemas que hemos tenido es el modelo ladrillo aplicado a la educación. Y el modelo ladrillo aplicado a la educación no es ladrillos, son medios. ¿Y qué son medios? Pues son vídeos, audiovisuales, guías docentes. Vuelvo al símil, es decir, un ejercicio necesita pues armas, herramientas para poder actuar. Los educadores necesitamos herramientas. Pero si generamos toda la inversión en las herramientas y no tenemos al ejército, que es la que las utiliza, al final hemos gastado todos nuestros recursos en los tanques y luego no tiene nadie que los mueva. Ese ha sido uno de los grandes problemas graves de la educación ambiental de nuestro país. Se han invertido muchísimos dineros en centros de interpretación, centros de visitantes, en publicaciones, en audiovisuales, en medios educativos, pero no se ha valorado el tener buenos educadores. Es decir, contar con buenos profesionales, que como luego veremos, es lo fundamental. Si yo quiero ganar, tengo que tener buenos profesionales de la educación, que son los que realmente van a llegar a la gente y son los que van a ser capaces de tomarse las cervezas con esos cazadores en los bares para intentar cambiarles su forma de pensar sobre el OSE o sobre cualquier otra persona. Tú no puedes mandar a un audiovisual para que le dé la televisión les convenza a esos cazadores. No va a ser eficaz. Ni tampoco le vas a poder llevar un libro, mira, léetelo por las noches para que deje de cazar el oso. Pues tampoco va a funcionar. Es decir, si no tenemos ejército de tierra, no vamos a funcionar a la hora de producir cambios. Y ese ha sido otro de los grandes problemas. La educación ambiental divorciada de la gestión. Para mí es otro de los elementos fundamentales. Y también de los cambios que yo creo que es fundamental, que luego volveré a señalar.
La educación ambiental no sirve de nada, y digo, y así de contundente. Yo soy más partidario de la educación ambiental que nadie de los que hay en esta sala, y soy contundente. La educación ambiental no sirve de nada si no va ligada a propuestas de gestión concretas. Si la gestión va por un lado y la educación va por otra, no nos sirve para nada. Y os puedo poner miles de ejemplos. Uno, gracioso y curioso. El Ayuntamiento de Madrid nos contrató para hacer estudios de diseño de campañas educativas de problemáticas ambientales que tenía el Ayuntamiento, y una pues era gestión de residuos. Y dentro de la gestión de residuos pues habían contratado unas campañas publicitarias para que la gente pues reciclara más, cogiera las cacas de los perros, sacara la basura a su hora, una serie de campañas. Y a nosotros nos pidió que las evaluáramos. Entonces, una de las campañas era un señor que además fue un anuncio que tuvo premios internacionales, porque era muy bueno. Es decir, que era una campaña publicitaria. La campaña esta costó 2 o 3 millones de euros. Antes fue una campaña de estas de lujo, ¿no? Y el anuncio se lo contrataron a la mejor empresa y le dieron premios internacionales a este anuncio. Salía de un partido de fútbol con un montón de papeles y de panfletos que le habían dado, y entonces se dirigía a un contenedor de papel a echar. Bueno, le salió una voz que salía adentro y decía: saca al ciudadano que lleva dentro, y entonces con un zombie iba a echar el papel al contenedor de papel. Entonces, claro, cuando nosotros fuimos a evaluar toda la campaña, nos fuimos al departamento de limpieza del ayuntamiento. ¿Y qué fue lo curioso que nos contaron? No, pues es que los contenedores de papel alrededor de los estadios los recogimos el día que hay fútbol. Digo, joder, cojonudo, es decir, os habéis gastado millones de euros en hacer una campaña que es imposible de realizar porque justo retiran los contenedores el día que hay fútbol. Como esto os podría contar un montón de anécdotas. Si el modelo de gestión que queremos aplicar, si no hacemos educación sobre el modelo de gestión que queremos aplicar, la educación no sirve para nada, y a la inversa. Si yo no tengo un modelo de educación que no tengo una campaña educativa, los ciudadanos no se enteran. Es decir, pues yo muchos contenedores que pongo, si no les digo cómo se tienen que usar, me van a echar de todo en cualquiera de los contenedores, por lo cual no me sirve de nada. Por lo tanto, va a ser otro de los temas fundamentales. Y de nuevo, la autocrítica. Es ser capaces de analizar lo que hacemos y dónde nos estamos equivocando. Yo en el año 82 dirigí el primer curso de monitor de educación ambiental que nos encargó el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Como era el primero, pues bueno, éramos muy idealistas, y decir, bueno, pues un alumno de cada una de las licenciaturas. Es decir, nos vamos a coger de uno biólogo, otro geógrafo, otro farmacéutico, es decir, no teníamos dos iguales, es lo más heterogéneo. El curso fue un desastre. Es decir, el curso fue un desastre. Yo luego digo, no sé si los alumnos aprendieron mucho. Yo luego aprendí cómo no tenía que volver a repetir un curso de monitores de educación ambiental, porque nos dimos cuenta de muchos de los planteamientos erróneos que teníamos inicialmente. Si uno no aprende y no tiene autocrítica de lo que va haciendo, es un mal profesional. Un buen profesional que lleva 10 años, el 10º año no puede ser el mismo que el primero. Ha tenido que aprender mucho sobre su práctica, pero para aprender mucho sobre su práctica no tiene que estar analizándose autocríticamente todos los días, porque si no, se comporta igual, y si se comporta igual, va a ser un mal profesional. Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, pues 3-4 es lo mismo. Es decir, nosotros vamos a aprender, y creo que viene mucho a cuenta esto que decía Serrat. No sé si recordaréis, cuando tuvo cáncer le hicieron una entrevista en El País, una entrevista preciosa, porque cuando una persona está en situaciones así, pues más críticas, cuando a uno le salen las cosas más de dentro, y me encantó esta frase. Me encantó esta frase. Verdaderamente, es decir, si no somos capaces de estar aprendiendo diariamente lo que estamos haciendo, estamos de alguna forma siendo como esta anécdota de que nos llega el peine cuando ya nos hemos quedado calvos. Es decir, realmente vamos a intentar aprender de todo lo que estamos haciendo, porque de ahí va a haber muchos que podamos realmente cambiar y nosotros mejorar. Y pasamos ya a la parte de futuro. Un poquito de análisis de algunos errores que creo que hemos podido cometer y hacia dónde vamos. La hacia dónde vamos es muy importante, porque si uno no sabe dónde va, imaginaos vosotros que os levantéis por la mañana, salir de vuestra casa y no sabéis dónde vais, y os ponéis a dar vuelta andando, en bici o en coche,
sin saber qué dirección vais. Al final os van a llevar a alguien que quiere que vayáis a determinados sitios que no sabéis que queréis ir vosotros. Por lo tanto, el tener claro hacia dónde tenemos que ir es importante. Y en un momento de crisis y de cambio, todavía más, porque la situación es mucho más confusa. Los caminos y los recorridos no son nada fáciles. Por lo tanto, no son nada fáciles de identificar. Por lo tanto, por lo menos intuir y siempre todo es probar. Es decir, que la experiencia es probar un camino, si ves que no va bien, cambiarte a otro. Pero realmente el ir valorando o el ir por lo menos sabiendo qué camino nos debemos tomar son fundamentales para poder ir en buena dirección. Y en ese sentido, yo os voy a decir cosas que me han gustado de las últimas, o por lo menos de donde yo creo que deberían ir las cosas. Ya ahora más en el marco de educación para la sostenibilidad. Bueno, coincidimos, es decir, en el año 2012 fue Río +20 y estuvimos allí en aquel evento. Los eventos internacionales, yo me di cuenta de lo absurdo y el desperdicio de dinero que son estos eventos internacionales, porque realmente llegar a acuerdos son acuerdos por consensos en los cuales, en cuanto haya uno que no le guste alguna palabra, o sea, que hay todas las propuestas interesantes acaban cayéndose porque hay algún país que dice que no le gusta. Por lo cual, al final, siempre salen declaraciones que no son ni chicha ni limonada, es decir, cosas totalmente genéricas, superfluas y sin una propuesta interesante. Pero allí hubo un evento en paralelo que vino encargado directamente por el secretario general de Naciones Unidas y se lo encargó a una persona que no sé si la reconocéis ahí en esas fotos. Se ve un poquito regular, pero reconocéis, bueno, ahí se reconocen varias personas, pero al menos, no sé si esto no tiene... Sí hay, pero lo veo que sea abajo y cuando subo, ahí va. ¿Reconocéis a alguien? Bueno, a quien seguro que reconocéis... ¡Ay! Espera, que se va. Al que seguro que reconocéis es a este, ¿no? ¿A eso no lo reconocéis? El dueño de Virgin, que era el que ponía el dinero para hacer la reunión, Entonces, este seguro que no era. Bueno, este es el presidente de Sudáfrica, pero a quien quería referirme es a esa señora. La señora Brundtland. La señora Brundtland, si a alguno suena, fue la primera ministra sueca que se le encargó el estudio de la Unión Europea sobre nuestro futuro común y donde se acuñó el término de sostenibilidad. Bueno, pues eso es de los años 80, que también ha llovido un poquito, es decir, unos 40 años después, le encargan también dirigir un grupo para definir hacia dónde tenemos que ir. ¿Cuáles son, en el año 2012, hacia dónde tenemos que ir para producir estos cambios que estamos diciendo? Es decir, ¿cuáles son las direcciones para poder dar pasos firmes hacia un nuevo escenario? Y creó un grupo de expertos que no tenían por qué ser aprobados por los países. Esto elaboró un documento que era consultivo, no tenía por qué ser asumido por los países, pero son los que tienen chicha y estos son los que tienen interés. Y además de un documento, os lo podéis bajar, en inglés y en castellano, se llama Gente residente en un planeta resiliente, un futuro que vale la pena elegir. Y lo importante de este documento es que es muy breve y propone 3 líneas estratégicas. Solamente 3 líneas estratégicas que luego las voy a relacionar con el momento que nos encontramos. Es decir, esto es 2012, estamos en 2015 y han ocurrido unas cuantas cosas entre medio. Las 3 líneas estratégicas definen como 10 o 15 acciones para cada una de ellas y el documento no tiene más. Es decir, tiene las 3 líneas y luego una serie de acciones para cada una de ellas. Ahora las vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera, empoderamiento de las personas para que elijan opciones sostenibles. Es fundamental. Si queremos que ir hacia una sociedad más sostenible, tenemos que hacer que la gente opte por esas opciones y que sepan valorarlas. Porque si no les convencemos o les motivamos para que opte por esas opciones, la opción de la sostenibilidad va a tener 4 locos que somos los que estamos siempre. Es decir, si queremos que sea mayoritario, tenemos que educar a la gente hacia y por la sostenibilidad. Y en ese sentido, pues de alguna forma, en ese momento se planteaba que
la referente a los objetivos del milenio. Ya se han quedado un poquito viejos, ahora hablaremos cuáles son los nuevos objetivos, pero teníamos que intentar que nuestro reto a la hora de educar es no educar en conceptos de si la sostenibilidad es tal o cual, sino en formas de vida. Y la forma de vida es cómo podemos hacer de que la gente opte por medidas sostenibles. Y opte por medidas sostenibles desde que se levanta hasta que se acuesta. Es decir, desde que sale a la calle, entre ir a pie, ir en bicicleta, ir en coche, y si ir en coche eléctrico, híbrido o convencional. Es decir, que en todas las decisiones que va tomando a lo largo del día estén optando por opciones que generan de alguna forma modelos más sostenibles. Bueno, ahí ya vienen algunas propuestas de las que vienen anotadas, pero me gustaría hacer algunas referencias un poquito más en profundidad relacionadas con los temas que nos abordan. Primero, estamos en un momento crítico. Estamos en un momento crítico en la cual la educación ambiental o la educación para la sostenibilidad es más importante que nunca. A pesar de la crisis y que se han perdido 10 o 15.000 puestos de trabajo en este tema, el futuro de la educación ambiental y la educación para la sostenibilidad yo creo que es de los que más futuro tiene. ¿Por qué? Por lo que todos que estamos viendo. Es decir, que el futuro es sostenible o no será. Es decir, o vamos a trabajar por una sociedad que es sostenible o nos vamos a pegar el batacazo como los dinosaurios. Es decir, los dinosaurios desaparecieron porque no pudieron adaptarse. Nosotros tenemos dos alternativas. O aplicar nuestras neuronas y adaptarnos a los problemas y a los cambios, o no adaptarnos y que desaparezcamos la mayoría de nosotros. Entonces, para esa adaptación, las alternativas sostenibles es, sin duda, una de las alternativas. No sé si la única, pero una de las alternativas por las cuales hay que apostar. El educador en la sostenibilidad es fundamental para producir estos cambios. Por lo tanto, ahora más que nunca, la educación ambiental, la educación para la sostenibilidad, es estratégicamente una arma y una herramienta cargada de futuro. Porque es en sus ejércitos, en sus personas que van a transmitir, son los que van a crear la base de ese cambio social. Reducir la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Para mí, no lo he dicho, pero uno de los grandes problemas es que la educación ambiental muchas veces era el mensaje, pero no teníamos la forma de vida o la forma de actuar que queríamos. De alguna forma, vendíamos la moto sin tener la moto. No fabricábamos la moto, no fabricábamos las alternativas, no educábamos sobre las alternativas. Educábamos sobre algo etéreo, ficticio, genérico. Es decir, tenemos que encaminarnos a... Pero ahí nos caíamos porque no teníamos esas alternativas. El educador ambiental ahora mismo no se puede quedar solamente en transmitir mensajes. Tiene que crear alternativas y convencer a la gente para que use esas alternativas y se implique en esas alternativas. Solamente si damos ese pase, haremos que la educación ambiental sea más allá que estrategia educativa. Porque verdaderamente seremos parte de esa modificación social que intentamos predicar con cambios concretos. Yo creo que las ideas son más o menos la misma idea que estoy transmitiendo, expresadas por distintas formas. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues lo he dicho, yo estuve 7 años de vicerrector de mi universidad, intenté gestionar mi universidad de una forma sostenible. Ahora, por casualidad, soy concejal, porque en ningún momento pensamos ganar en mi pueblo y se ha ganado y nos toca ser concejales. Y claro, yo intento poner esto en práctica, yo lo estoy diciendo. Entonces, a mí me viene Amigo de la Tierra para que les pague una campaña de educación ambiental. Yo digo, sí, pero ¿sobre qué mensajes concretos? Es decir, a mí una campaña de educación ambiental, la educación para la sostenibilidad genérica, no me sirve de nada. Es decir, que hay que proteger los bosques, que hay que conservar el agua, que hay que reciclar, eso no sirve de nada. Lo que tenemos que decir es, ¿cómo vamos a reciclar? Bueno, vamos a hacer una campaña para repartir compostadores y que la gente haga compost en su casa. Eso ya es un cambio de vida, es un cambio en la forma de resolver un problema. Si ahora mismo sale una campaña de que las viviendas que apliquen medidas de eficiencia energética van a tener un 20% de disminución del IBI, vamos a hacer una campaña para educar a la gente qué tienen que hacer para optar a ese 20% de reducción del IBI, para que realmente podamos hacer efectiva una acción de cambio.
Porque si no hacemos eso, la gente no se va a enterar y no va a saber cómo hacerlo. Entonces, al final, ¿qué les he propuesto? Hacerme propuestas, pero sobre actuaciones reales que vayan a producir cambios. Educamos sobre cambios y sobre cambios reales, no sobre teorías. Es decir, ¿cuántas campañas sobre hay que salvar las ballenas las hemos visto? Miles. ¿Para qué sirven? ¿Quién está a favor de matar ballenas? Bueno, aparte de algunos japoneses y además, pues realmente los mensajes genéricos tienen poco poder de cambio y de transformación. Si queremos cambiar, tenemos que ligar nuestras campañas, nuestras actuaciones educativas a mensajes muy potentes de intervención directa en el medio y en los campos. Experiencias, es decir, vitales significativas. Esto es una línea de investigación que se ha trabajado mucho en educación ambiental. Claro, los que nos dedicamos a esto, nos dedicamos por alguna razón. No creo que sea porque se nos haya aparecido la Virgen y nos ha dicho que esta es nuestra misión en la Tierra, sino porque nos ha ocurrido algo en nuestra vida que nos ha marcado y nos ha hecho, mira, pues parece que esto es algo que debe ser importante vitalmente para mí. Entonces, ¿qué se hace en estas investigaciones? Se pregunta a la gente que nos dedicamos al medio ambiente qué es lo que ha ocurrido en mi vida para que yo me dedique con tanto entusiasmo a este tema. Porque si identificamos qué cosas han sido las efectivas a la hora de que nosotros nos motivemos mucho, podemos copiarlas y repetirlas para que motiven a otras gente. ¿Cuáles son? Se hacen hechos estudios en muchos países, he puesto esta de que son resultados de unos países. Curiosamente, hay dos dimensiones. Una, aquellas cosas que hicimos cuando éramos niños nos dejan una huella, sobre todo de 10 a 14 años, para toda la vida. Por lo tanto, cuando una persona está configurando su personalidad, es un momento crucial para poder intervenir en estas temáticas. Porque es cuando de alguna forma le va a dejar una huella de forma muy importante. Y la segunda, yo lo llamo la atención. ¿Cuáles son las principales? ¿Por qué la gente que nos dedicamos al medio ambiente lo hacemos con tanto entusiasmo? Porque ha habido otra persona que nos ha metido el virus en nuestro cuerpo. Ha habido un profesor, un abuelo, un amigo, alguien que de alguna forma, o bien teníamos nosotros una relación muy especial con él, nos ha marcado profesionalmente, o en este caso la profesión va también mucho con el tema de escala de vida y de escala de valores personales, ¿no? Quizá en nuestra generación, Félix Rodríguez de la Fuente, con todo lo que se le criticó, generó una generación de personas implicadas con estas temáticas. Bueno, necesitamos gente que pueda generar esos cambios y apostar de nuevo por las personas como vía y estrategia de producir esos cambios. Bueno, esto ya os he dicho, no me repito, y así paso. Otro de los elementos que refuerza lo que os estoy diciendo. En Estados Unidos es el país donde empezaron los centros de interpretación y los centros de visitantes de los espacios naturales. Eso que en nuestro país ya han ido montando un montón de televisiones, cada vez más grandes, cada vez más costosos. Bueno, pues en Estados Unidos los han cerrado, los han convertido en supermercados, por han visto que no servían para nada. Es decir, que eran inversiones que no cumplían ninguna función educativa. Que solamente había un 5 o un 10% de gente que iba y encima se daban una vueltecita y tampoco es que crean esa función de cambio. ¿Qué es lo que han hecho? Prejubilar a sus profesores de secundaria y llevarles a los parques y situarles en lugares estratégicos. Si la gente no va a los lugares a que les eduquen, vamos a llevar a gente para que les eduquen en su propio sitio. Entonces, si están delante de un mirador o están delante de una cascada o en lugares estratégicos, juntan a la gente que hay allí, oye, acercaros, que os vamos a contar una batallita. Y durante 15 o 20 minutos les cuentan una historia que tiene que ver con el lugar. Pero con el objetivo fundamental, no de entretenerles, también, sino de comprometerles con la conservación de ese espacio. Cumplir verdaderamente una función educativa. De que un 5 o un 10% de gente les llegara algún mensaje educativo, ahora han conseguido llegar al 40 o el 45% de los visitantes de los espacios naturales. La estrategia ha cambiado radicalmente. Volvemos a lo mismo. Es la persona la que es el ejecutor de esa acción para poder llegar y convencer. Una persona que está a punto de jubilarse, si es un profesor de secundaria, tiene tablas a la hora de hablar y de contar, ya es un poco mayorcillo, con lo cual el cuento del abuelete pues también tiene su gracia. Entonces, la verdad que le dan un cariz y me viene bien el ejemplo para que entendáis, es decir, de alguna forma, el cambio que tenemos que dar en muchos de estos aspectos.
No voy a contaros eso para ir, porque no, la verdad de tiempo no sé ni siquiera cómo voy. Debo ir fatal, pero me queda todavía un poquito. En universidades, yo he trabajado en muchas universidades, soy el secretario ejecutivo del grupo de sostenibilidad de todas las universidades españolas y ahí hacemos muchas intervenciones. Es decir, que realmente yo creo que en los últimos años las universidades españolas están, es decir, lo decimos, nos reunimos 2 veces al año y lo estamos haciendo, es decir, estamos llegando a un nivel de madurez en los avances que estamos teniendo muy importante. La universidad es clave. ¿Por qué? Porque todas las personas que van a liderar la sociedad en los próximos años pasan por la universidad. Educar a todos los universitarios, sean de medicina, sean de económicas, de biología o de cualquier grado, sobre temas de sostenibilidad, es fundamental. Porque ahí va a estar la clave de la sociedad que vamos a construir en el futuro. Por eso, todo lo que estamos haciendo en las universidades le estamos dando mucho peso y mucha importancia, no solamente a nivel de España, sino a nivel de España sabemos que se está trabajando bien, pero a nivel internacional ahora mismo hay un movimiento de primar mucho e introducir todos los temas de sostenibilidad en las universidades. De alguna forma esto es uno de los trabajos que estamos haciendo, que es evaluar cuáles son los avances y los compromisos con la sostenibilidad de las universidades españolas. Es decir, qué es lo que han hecho, qué es lo que les quedaría por hacer. Entonces, aquí participaron 31 universidades y de alguna forma les sacábamos una gráfica de cuáles eran sus puntos fuertes y sus puntos débiles a la hora de mejorar. No hacemos ranking. Teníamos los datos para hacer un ranking de las universidades españolas de sostenibilidad. Nosotros no queremos rankings, porque decimos que si queremos avanzar tenemos que colaborar y no competir. Y los rankings lo que hacen es que las universidades compitan cuando lo que queremos es que colaboren. Cuando yo, de hecho, lo estoy haciendo público y lo paso rápido porque no es público. Es decir, cuando nosotros hacíamos un informe de una universidad, se lo enviamos a ellos de forma privada, no lo hacíamos público el dato. ¿Por qué? Porque lo que nos interesaba no es el que aparecía que unas aparecían muy bien y otras aparecían muy mal. Porque las que aparecen muy mal, lógicamente, es decir, el rector se va a molestar y al final vamos a tener un problema. Entonces, lo que queríamos era hacer autoevaluación de las universidades para ver qué cosas estaban haciendo bien y qué cosas tenían que mejorar. Las que estaban haciendo bien las poníamos como buenos ejemplos para que otros los copiáramos. Lo que sí que hicimos fue un catálogo de buenas prácticas en universidades en temas de sostenibilidad, para que otras las pudieran copiar. Entonces vosotros vais a la TUE y encontráis el estudio, pero sin los datos de las universidades, no aparecen los nombres de las universidades, pero sí aparece el catálogo de las buenas prácticas y ahí sí que aparece y se identifica cada universidad. Y 2 dimensiones más. Justo esta semana hemos estado, las 55 universidades que veis ahí las banderitas, estamos trabajando en un proyecto que lidera Daniela Tilbury, que siento que no pueda venir mañana, y que de alguna forma lo que estamos intentando son 55 universidades de 35 países europeos. Llevamos 2 años, nos queda todavía 1 año de proyecto. Nuestro objetivo fundamental dentro de este proyecto es hacer que los profesores de cualquier área se comprometan con la sostenibilidad. Ver cómo podemos identificar estrategias, cómo podemos identificar formas para que los profesores universitarios se comprometan más en introducir la sostenibilidad dentro de sus prácticas. Y es de alguna forma pues, todos los trabajos que estamos haciendo para poder desarrollar más actuaciones. Pero también a nivel de investigación. La investigación requiere un cambio fundamental. Es decir, estamos hablando de que los cambios tienen que ser en muchos ámbitos, de gestión en la universidad, de docencia, pero también en la investigación. Esta es una transparencia de Daniela, es decir, que no es mía, es decir, una transparencia de Daniela que yo la he rescatado más tarde de lo que me va a venir mañana para contaros cómo ella plantea el cambio que se tiene que dar en la investigación. De alguna forma, una investigación que se hace desde disciplinas aisladas a una investigación en la cual intentamos abordar un problema de distintos puntos de vista y de distintas disciplinas para poder tener de una forma más integral. Investigación que tiene un impacto en revistas académicas o internacionales a una investigación que tiene un impacto social para resolver los problemas. Normalmente en investigación, si tú haces informes aplicados, no se valora. A los profesores de la universidad, si nos dedicamos a hacer estudios aplicados, eso no se nos tiene en cuenta para nada. Y si hemos resuelto problemas, tampoco se nos tiene en cuenta para nada.
Lo único que se nos tiene en cuenta es si nuestros artículos aparecen en revistas muy prestigiosas, aunque no sirva para nadie, no lo lea nadie, pero sirve para mucho. Investigar, una investigación que de alguna forma informa a la gente a una información que transforma, que produce cambios, que produce una modificación de la sociedad o de los problemas que estamos abordando. Investigación sobre cambios tecnológicos y actitudes a investigaciones sobre cambios sociales y procesos sociales. Investigación, el investigador como experto a investigador como dinamizador de procesos de cambio. O investigar acerca de las personas a investigar conjunto y con las personas para producir esos cambios. Como veis, es un cambio de paradigma en la investigación que creo que todavía nos queda mucho para que lo podamos ver, pero por lo menos vamos ya diciéndolo para ver si hay alguien que le empieza a llegar y podemos ir produciendo. ¿Y dónde esto que os cuento se entronca? Bueno, pues el año pasado yo creo que se adelantó, esto siempre va por las décadas, entonces tocaba, ya se había acabado la década de la educación para el desarrollo sostenible y había que definir las nuevas estrategias. Creo que Joshua en la presentación os lo ha contado, es decir, cuáles son las líneas estratégicas que se han marcado en el nuevo plan de acción de la educación para el desarrollo sostenible. Creo que es bueno en el sentido de que la década fue un desastre porque no definía líneas estratégicas. Es decir, se podía hacer de todo y no había ningún seguimiento de nada, ni ningún indicador de nada. Con lo cual, se han hecho cosas, sí, pero cuando han ido a evaluar, pues no han podido poner mucho orden porque no había unos objetivos claros. ¿Qué han hecho para esta nueva fase? Es decir, bueno, no solamente se han definido esas 5 líneas estratégicas, que se han definido indicadores para evaluar el seguimiento de esas líneas estratégicas en cada país. Entonces, lo importante es de que vamos a poder ver si estas líneas dentro de 5 o 10 años se han cumplido o no se han cumplido, porque va a haber una serie de indicadores que nos van a permitir valorar si se han producido cambios en cada uno de ellos. Yo, por referirme a alguno de estos aspectos de forma muy sintética, los jóvenes es una de las cuestiones claves que se han introducido. ¿Por qué? Una de las razones que antes os decía. El joven es la persona que está construyendo su personalidad. Cuando creamos nuestra escala de valores, es decir, cuando, de alguna forma, cuando somos ya un poco mayores no nos cambia nuestra escala de valores ni Dios. Es decir, la tenemos ya muy claro, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y cuál es el orden de preferencia. ¿Dónde está la cuestión clave? Es decir, cuando uno está construyendo esa escala de valores. Entonces, realmente trabajar con los jóvenes y hacer que estos temas para ellos puedan ser temas importantes o temas prioritarios, de alguna forma es el futuro. Por eso se hace mucho hincapié en trabajar con jóvenes, como una de las formas de crear una base que luego se pueda continuar de cara al futuro. Ecologistas de Nación sacó un articulito y un libro en el cual realmente plantea 7 estrategias para trabajar el tema de educación para la sostenibilidad con la gente joven, que tiene unas sugerencias de creo que muy interesantes que yo os recomiendo que miráis y que leáis. A nivel de ayuntamientos, hace unos años dirigí yo una investigación en la cual cogimos los programas de educación ambiental que se habían hecho muchos. Primero hicimos la Comunidad de Madrid y luego cogimos 100 ayuntamientos al azar de toda España, para ver cuáles eran aquellos ayuntamientos que tenían los programas de mayor calidad. Hombre, uno podía pensar a priori, decir, los investigadores tenemos que hacer hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis de esta investigación? Pues que aquellos municipios que dedican más recursos a la educación ambiental son los que tienen los mejores programas. O aquellos que son de izquierda son los que tienen los mejores programas. Esas podrían ser unas hipótesis de partida que podríamos tener cuando hacemos la investigación. Por ninguna de las dos se cumple. ¿Sabéis cuál era el factor que determinaba fundamentalmente la calidad de los programas? Que los técnicos llevaran más años trabajando de forma continuada. Es decir, que si damos continuidad a las personas pueden dar continuidad a los programas. Si cada 4 años rejuvenecemos los equipos, no tenemos continuidad de los programas. Y a mí me sirve eso mucho para equipararlo con lo que es un ecosistema. Si un ecosistema le quemamos cada 4 años y tienen que las plantas que volver a resurgir, pues es decir, les cuesta un trabajo enorme, es decir, no empezar a echar todos los brotes.
¿cuáles eran los programas que eran más diversos? Diversos en cuanto a las metodologías que utilizaban, en cuanto a los destinatarios y en cuanto a las temáticas. Es decir, que al final, ¿cómo medíamos la calidad? Por la diversidad. Un programa era bueno si llegaba a más heterogeneidad de personas, con más diversidad estratégica, con mayor número de días al año y con la mayor diversidad de todo. Y esos programas eran los que tenían los equipos más estables y más continuados en el tiempo. Por lo tanto, la continuidad es importante. Y por lo mismo que decimos, lo he dicho de hasta ahora, de que uno aprende cuando hace, si tiene una estrategia de aprender sobre su propia práctica. Y ahí, de alguna forma, nos puede dar mucha seguridad de cara al futuro. Los otros dos dimensiones, ya me quedan dos cositas y acabo pronto. La otra dimensión que decía, la primera decíamos que era que teníamos que hacer que la gente optara por opciones sostenibles. Pero la siguiente es que tenemos que crear esas opciones. Si yo no tengo opciones sostenibles, pues entonces, ¿qué voy a escoger? ¿Entre blanco y blanco? Es decir, para poder escoger tengo que tenerlas. Y ahí es donde la educación tenemos que generar esas, o tenemos que comprometernos a generar esas opciones. Porque es lo que nos va a permitir educar sobre esas opciones, pero también, si es posible, generarlas. Porque eso es lo que a muchos equipos les va a dar cierta estabilidad económica para poder vivir de ello. Es decir, si yo educo en que hay que usar compostadores, pero además viendo los compostadores y formo cómo usar los compostadores, incluso ayudo a dar alguna sesión para sacar el compostaje la primera vez, pues al final estoy planteando una alternativa y estoy educando sobre esa alternativa. Y esa alternativa me está dando de comer complementariamente a la parte educativa. Realmente así son muchos de los ejemplos que se están planteando. Pongo algunos ejemplos de distinta dimensión. Me llamó la atención, yo ahora yo siempre me gusta picar de muchas cosas y me gusta la diversidad. Entonces, desde hace unos años pues me toca dar clases a los alumnos de turismo, doy impacto ambiental del turismo a los alumnos de turismo. Ya no doy ni a biólogos de ciencias ambientales, sino a los de turismo. Y entonces, bueno, pues me fui a una conferencia y entonces estaba una señora que contaba lo que había hecho NH a nivel de sostenibilidad. Bueno, pues NH, un buen día, tuvo un presidente que era el miembro de Greenpeace y que dijo, oye, quiero que mis hoteles sean verdaderamente comprometidos con la sostenibilidad. Es decir, era un ramalazo de este señor. Es decir, nadie como usuario se lo estaba exigiendo, ni el comité de empresa, el comité de dirección de la empresa se lo estaba exigiendo. Él dijo, quiero hacer esto. Entonces, se fue a la habitación donde estaba la que llevaba los temas ambientales, que era el último rinconcito de la empresa, y una persona que probablemente pues, era la peor pagada de toda la empresa, le dijo, quiero que me hagas un plan a 4 años de sostenibilidad de los hoteles. Hicieron un plan que después de esos 4 años, de 2008 a 2012, ahorraron un 23% de electricidad de los hoteles, un 40% de emisiones, un 34% de residuos y un 28% de agua. En el conjunto de hoteles, eso lo que supuso fue un ahorro de 3 millones de euros. ¿Sabéis dónde está esa mujer que estaba en esa habitación pequeñita? Ahora no sé, hace 2 años que cuando la conocí, era la vicepresidenta de NH. Porque había conseguido demostrar que haciendo cambios se conseguía en este caso incluso ahorrar económicamente en el presupuesto de los hoteles. Bueno, ahora luego les queda la segunda fase, el plan de 2013 en adelante, que lo que implica es implicar al usuario del hotel a que se comprometa con el ahorro. Esa es una tarea un poquito más complicada. Pero bueno, la primera es la de gestión, es decir, lo que hemos dicho, es decir, las medidas de gestión, las medidas sociales o educativas son muy distintas. Bueno, pues esto mismo que ya en algunas empresas se empieza a mover, pues lo tenemos que aplicar en muchos ámbitos. En la universidad, uno de los artículos que sacamos de los cambios que se han producido es una reducción pues bastante significativa, en este caso de 2007 al 2011, creo que eran un 5%, un 7% de ahorro energético
en cuanto a consumo. No económico, como había subido la electricidad, pues luego lo notaba un poco las arcas de la universidad, pero sí que era una disminución importante. Claro, pero ¿esto por qué se había conseguido? ¿Porque los alumnos y los profesores apagaran más la luz? No, porque se aplicaron medidas técnicas y medidas de cortar la calefacción antes, cerrar en vacaciones y que no se encendiera nada, es decir, eran medidas de gestión, no eran educativas. Ahora, nosotros cuando nos lo planteamos, lo que hicimos fue intentar ir un poquito más allá. Entonces nosotros creamos la ola solar, que fue una instalación solar que los estudiantes o los profesores podían participar con 1.000 a 5.000 euros. Tiene una planta solar de 350.000 euros que se hizo con las aportaciones de unas 170 personas, en la cual decimos, no, tenemos que intentar educar a la gente para que se implique en la solución. Y la forma de implicarse es decir, vamos a generar una planta que todos tengamos un trocito de esa planta, porque lo que no queríamos es que nadie se tuviera más de 5.000 euros, es decir, que no hubiera alguien que diga, bueno, yo me compro la planta o yo me hago una parte importante, pero queríamos que fuera realmente participativo y educativo. Tú ahora tienes una pantallita donde te metes, te ves cómo va generando, cuándo se va generando, cuánto en función del día, en función del año, lo utilizamos con fines educativos para las clases, es que al final haces una iniciativa que va más allá de simplemente el ahorro o la generación de energía, que es implicar a la gente en esas soluciones. Ese es de alguna forma el objetivo que debemos tener. Educar en implicar a la gente en soluciones concretas, sostenibles, porque eso es lo que va a producir los cambios o va a forzar a que otras empresas produzcan esos cambios, ¿no? Bueno, esto también en el papel, pero yo creo que ya os he contado bastantes cosas. Para acabar, lo importante, de alguna forma, es no solamente educar a la gente para que opte por opciones sostenibles, generar esas opciones sostenibles, sino intentar educar o sensibilizar a los que toman decisiones, que es lo fundamental. Es otra de las patas importantes. Es decir, si tenemos una persona que toma decisiones importantes que es sensible, pues de alguna forma eso va a generar procesos de cambio de forma mucho más rápida. Entonces ahí se plantea una serie de objetivos, es decir, de crear unos objetivos globales, elaborar un informe periódico sobre estos objetivos y crear un Consejo Mundial para hacer este seguimiento. Claro, esto era de 2012. Pero esto que se puso por escrito en la Unión se ha hecho. Y ahora mismo, desde septiembre, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, desde el 2012, es decir, los objetivos del milenio los pasamos a objetivos de sostenibilidad y son objetivos comunes para todos los países. Ahora mismo se están elaborando los indicadores, ya van por 150, ya han consensuado 150 indicadores, porque claro, el problema es de que se han aprobado a nivel de Naciones Unidas y los países van a tener que elaborar informes bianuales de los logros que han alcanzado en estos objetivos. Y por tanto, lo que se están pegando es en definir qué indicadores va a tener cada uno de los objetivos para poder hacer esos informes anuales. De nuevo, vamos a aprender de lo que estamos haciendo y de lo que no estamos haciendo. Si nosotros tenemos estos objetivos, ya tenemos un referente. Y aquí vuelvo a lo de educación ambiental y educación para desarrollo sostenible. Personalmente yo lo uso de forma indistinta. Sabéis que ha habido mucho debate sobre este tema, hay gente que defiende a muerte el término educación ambiental, hay gente que defiende a muerte el de educación para el desarrollo sostenible. Yo creo que hay argumentos para uno y para otro, pero yo siempre digo, sí, me importa poco cómo lo llamen. Lo importante es que hagamos cosas y que hagamos cosas en la misma dirección. Y de nuevo, dos ejércitos divididos, cada uno con una bandera, que se dedican a discutir entre ellos de que si la bandera es amarilla o que es roja, lo único que hacen es perder tiempo. Y llegamos 10 años o 15 perdiendo del año 97, perdiendo tiempo con este tema. Por lo tanto, me es igual que cada uno lo llame como quiera. En España se utiliza más el término educación ambiental, en Latinoamérica se utiliza mucho más el término educación ambiental que el término educación para ser sostenible. Como queráis. ¿Cuál es la matiz de diferencia? Pues matiz de diferencia, porque si uno va a Tbilisi, que es el origen de educación ambiental, uno ve que educación ambiental se concibe como dimensión social y dimensión ambiental, no da solamente dimensión ambiental. La crítica que se hace desde los objetivos de desarrollo sostenible hacia la educación ambiental es que solamente se enfoca hacia lo ambiental. Eso no es cierto. Pero si tenemos que pegar matices, dentro de todos estos objetivos, realmente hay tres que son más puramente ambientales, que son los tres de abajo.
El resto nos lo ponen ambicioso, es decir, porque tenemos que trabajar en demasiados frentes. Pero bueno, eso, quien está en algún lugar no tienen problemática relacionada con el agua o no tienen problemática relacionada con la pobreza, y en otros tienen sobre igualdad o sobre otra problemática, con lo cual, en función de los contextos, tendremos que poner más hincapié en uno o tendremos que poner más hincapié en otro. De alguna forma, el marco de referencia que en los próximos años va a guiar la actuación a nivel mundial. Os decía antes de que los objetivos de la década o de la nueva década o del nuevo proceso de educación para la sostenibilidad se definieron en septiembre del año pasado. Estos se acaban de definir en septiembre de este año. Lo que hubiera sido definir los de educación después de que se hubieran definido los de sostenibilidad. Hay un poco de fase, pero os lo digo para que lo tengáis las dos dimensiones, porque es importante tenerlo. Quizá una son estratégicas, sobre 5 líneas estratégicas, y estas son temáticas o de contenido, con lo cual los podemos cruzar con relativa facilidad. Y bueno, ya para acabar, es decir, por alguna forma, justo ayer, antes de ayer, se ha creado una red para fomentar estos objetivos de sostenibilidad a nivel mundial. Aquí en España la lidera Miguel Ángel Moratinos, con todo lo bueno y malo que tiene esa implicación, pero curiosamente hizo un acto invitando a todos los partidos ante las elecciones generales el martes para que firmaran sus compromisos con estos objetivos de desarrollo. Y fueron todos los partidos que lo firmaron todos los partidos. Con lo cual, bueno, pues parece que algo está cambiando. Es decir, que incluso el PP estaba, y lo firmó. Entonces, bueno, pues parece que hay movimiento y que tenemos un futuro que parece que estamos dando buenos pasos. Un poquito también la cumbre del G20 trató los objetivos de sostenibilidad. Así que, bueno, yo creo que predicamos en el desierto, pero a veces en el desierto salen cosas que no solamente son esa arena y que a veces pues nos motiva a seguir trabajando y seguir esforzándonos para trabajar en esos temas. Y de alguna forma, pues eso es hora de pasar a la acción, no de hablar tanto, y por lo tanto, pues yo creo que ya os ha aburrido bastante. Espero que os haya sido interesantes y gracias por escucharme. En el último septiembre, también has hablado de cara al futuro que una de las ideas que hay que desterrar es el crecimiento por el crecimiento. Entonces a mí sí que me ha llamado la atención que en esos objetivos a nivel mundial aparece el crecimiento. Entonces quiero saber cómo valoras eso. ¿Depende de los países o cómo es? Os lo he contado antes cuando me he hecho referencia a lo de Río más 20. El problema es de que son objetivos definidos por consenso en Naciones Unidas. Y eso significa que ha habido suspresiones. Entonces, ¿qué son los ideales? Yo probablemente no habría hecho esos. ¿Qué es un equilibrio inestable? Sí. Entonces, ¿por qué están los indicadores tendrían que haberse definido más o menos a la vez que los objetivos? Estamos ya a final de año y solamente se han puesto de acuerdo en 100 y siguen discutiendo. ¿Por qué? Porque hay muchas roces y muchos enfrentamientos entre países a la hora de definir los indicadores que van a medir estos objetivos. Yo creo que los marcos internacionales están bien a veces para tener un referente, pero no hay que cogerlos al pie juntilla. Es decir, que creo que no son marcos rígidos y son marcos que bueno, en cuanto te definen cosas globales, bien, pero tú luego aplícalo en tu contexto. Lo importante es tu contexto y el contexto en el cual tú vas a desarrollar tus acciones. Entonces, el tema de todo fondo que hemos estado hablando, es decir, ahora mismo los grandes países o en general a nivel mundial hay una verdaderamente posición clara ante que tenemos que crecer menos. No. Por lo tanto, los objetivos no pueden reflejar eso porque están hechos por las naciones. Por lo tanto, no son críticos con ese modelo. ¿Eso quiere decir que porque los objetivos no estén, no tengamos que ser críticos, no tengamos que ir a ese modelo? Es decir, para mí, un modelo de desarrollo sostenible que no tenga ese componente no tiene sentido. Entonces, bueno, leámoslos también en un sentido crítico los objetivos. Es decir, o por lo menos
utilicémoslos en un sentido un poquito flexible y amplio en función del contexto. La charla. Una cosa que no comparto en el diagnóstico, en los errores que hemos cometido, es que nos hemos centrado en las personas que ya están concienciadas y ya están convencidas, ¿no? Y que habría que dirigirse a las personas que están ahí arriba manejando los hilos, ¿no? Y en cambio, independientemente de que no lo compartan, al final, en todos los retos que tenemos, en todas las líneas de actuación que tenemos, no aparece ninguna en el cual se dirija a actuar con el presidente de Walmart o de la Shell o de Carrefour, ¿no? Sí, bueno, cuando generalizas, yo creo que educacionalmente de estos 32 años, quizás los últimos 5 años se han producido cambios notables. Es decir, creo que en los últimos años sí se ha empezado a trabajar sobre problemas y sobre colectivos. Es decir, el caso que comentaba de los pardos, pues la sopa no se hubiera conservado si no hay un cambio estratégico en un momento dado en considerar que los temas sociales eran fundamentales para conservarlos. Es decir, que si no hay ese cambio de enfoque, probablemente no se hubiera conseguido lo que se han conseguido. Y en otros ámbitos también. Yo decía más de forma general. Para mí, es decir, si yo defino la educación, es decir, nosotros tenemos dos dimensiones: educación sostenida o educación ambiental. Es decir, y tenemos que hacer compatibles esos dos ámbitos. A mí no me sirve la educación por la educación, ni lo ambiental por lo ambiental o la sostenibilidad por la sostenibilidad. Yo tengo que tener un objetivo, o tengo que cumplir después de mi actuación, un objetivo educativo y un objetivo ambiental o de sostenibilidad. Por lo tanto, tengo que tener un indicador educativo y otro ambiental. Por ejemplo, yo, si quiero conseguir que haya una disminución del consumo de agua, tengo un objetivo que es que después de mi actuación se haya reducido sensiblemente el consumo de agua en la ciudad de Bilbao y que la gente no lo haya reducido porque se han puesto los técnicos de agua de Bilbao a poner controladores, porque no han participado en la gente, sino que eso haya surgido porque la gente se ha sensibilizado y su comportamiento ha implicado ese cambio. Por lo tanto, el logro define dos indicadores: hay un cambio social y hay un cambio ambiental o de sostenibilidad. Creo que en los últimos años se han empezado a dar pasos en ese sentido. Y yo creo que la educación ambiental se ha acercado a estos planteamientos, pero todavía creo que tiene que hacerlo con muchísimo más importancia. En cuanto a problemáticas, yo creo que todavía se ha hecho muy poco de ir a los que causan los problemas. Es decir, que creo que ahí sí que quedan estrategias o que quedan mucho por hacer. Claro, no es fácil, pero en distintos ámbitos tienes que tener estrategias claras. Yo en las universidades, cuando yo estaba de vicerrector con Ángel Gabilondo, yo lo tenía muy claro. Es decir, para convencer a otras universidades, si que yo fuera a dar una conferencia como vicerrector no servía de nada. Yo me llevaba al rector Ángel conmigo. Decía: Ángel, vente, que vamos a ir a tal universidad. Entonces, el que él viniera conmigo, ¿qué significaba? Que el rector de esa universidad tenía que estar presente, porque no iba a dejar el rector de otra universidad que estuviera allí sin estar presente, con lo cual obligaba a que él estuviera presente. Con lo cual, no solamente se tragaba la charla de Ángel, sino que tragaba la mía. Con lo cual, al final, para producir cambios a altos niveles, tienen que ser con gente de su mismo nivel. Entonces, el otro día, a la conferencia que celebramos en Santander, vino Miguel Ángel Moratinos a contarnos todas sus nuevas redes, toda su historia, y yo digo, con todo lo bueno y malo que lleva la persona, claro, oír a una persona como Moratinos hablar de que parece que es el mayor defensor de la sostenibilidad en estos momentos, pues, claro, a mí me sorprendía, pero claro, es que el que él lo diga ante personas, alcaldes o demás, es un mensaje que tiene mucho más poder que lo diga yo o que lo diga otra persona que no es de su mismo nivel cultural o de ámbito. Por lo tanto, creo que tenemos que producir cambios a esos niveles y para eso tenemos que tener personas estratégicas para que produzcan esos cambios. Y eso es estrategia.
es estrategia. Es decir, cuando nosotros hacíamos esto, ¿por qué hemos conseguido que muchas universidades se han apuntado por esto? Porque eran encerronas para el rector y hacíamos encerronas para los rectores, así de claro. Pero así hicimos de que unas y otras se fueran motivando y que al final pues muchas universidades tengan programas de oficinas verdes, programas ambientales, programas de sostenibilidad. Yo creo que ahí queda mucho por hacer. El que Moratino haya hecho esto, es decir, que todos los partidos firmaran un compromiso con los objetivos de sostenibilidad, pues bueno, pues es un acto de que ahí estaban todos los partidos firmándolo, es decir, que de cara a las elecciones. Que luego en el programa lo metan y que lo apliquen, bueno, pero ya es un paso más. Yo creo que tenemos que ir, por lo menos en ese aspecto, a ir introduciendo esos cambios. Yo en la reunión de la red Miguel Ángel Mateo, que me invitaron, pues claro, allí estabas, es decir, estaba la presidenta de IBM, ¿vale? Y dije, joder, pero y esta gente que viene aquí a que les cuenten batallas de sostenibilidad, es decir, pero claro, lo mismo, que se lo cuente, yo estuve allí, que hable yo, no tiene ningún valor, que lo cuente Moratino a esta gente, pues bueno, les va metiendo el soniquete. Entonces, seguro que en todo el tema eléctrico, y Iberdrola ha tenido la posición que ha tenido, no me extrañaría que de pasar a ser la enemiga número 1 del autoconsumo, dentro de unos meses la tengamos liderando el autoconsumo. Porque al final, es decir, estas empresas ven de que si la sociedad se mueve en un sentido, o ellos se mueven o se quedan fuera de la fotografía. Entonces, yo creo que por ahí viene, yo creo que la reflexión que yo hacía en cuanto a por dónde debíamos ir, ¿no? Estamos muy a gusto, pero me temo que... Si queréis, en cualquier momento yo me quedo hasta mañana, podéis preguntarme. Seguimos en el café, Javier va a estar aquí.